El planeta donde el frío mata en segundos. El universo había catalogado aquel mundo con un solo color en los mapas estelares, negro absoluto. No por misterio, ni por guerra, ni por radiación, sino porque ningún organismo conocido había sobrevivido allí más de unos segundos sin protección total. El planeta NYX-Bar no mataba con fuego, ni con venenos, ni con depredadores. Mataba con silencio. Con frío. Un frío tan profundo que la materia parecía olvidar cómo vibrar. Las ondas automáticas habían enviado datos imposibles. Temperaturas tan bajas que rompían modelos físicos básicos. El aire, denso y afilado, desgarraba tejidos vivos como si fueran cristal húmedo. Los océanos estaban congelados hasta el lecho. Las montañas eran agujas de hielo negro. Incluso la luz parecía moverse más despacio sobre su superficie. Por eso el consorcio interestelar tardó décadas en autorizar una expedición tripulada. NYX-Bar era oficialmente una zona de extinción térmica. Cuando finalmente la flota llegó al sistema, no lo hizo con curiosidad científica, sino con cautela absoluta. Las naves descendieron lentamente, desplegando campos de contención, capas de aislamiento y protocolos de emergencia diseñados para mundos hostiles. Cada especie había invertido siglos en desarrollar trajes criogénicos capaces de mantener la vida en condiciones que ningún cuerpo desnudo podría soportar. Los exploradores descendieron uno por uno, cubiertos de armaduras selladas, gruesas, rígidas, llenas de capas térmicas y circuitos de regulación. Sus movimientos eran lentos, pesados, como si el propio planeta tratara de expulsarlos. Cada respiración era calculada. Cada paso, una apuesta contra el entorno. Los sensores no mentían. El frío de NYX-Bar era letal en menos de 10 segundos para cualquier organismo sin protección. El viento no aullaba. Cortaba. En ese paisaje muerto, el consorcio desplegó su base provisional. Torres de energía, anclas térmicas, balizas gravitatorias. Todo diseñado para resistir un ambiente que no perdonaba errores. Los informes preliminares confirmaban lo esperado. Ningún rastro de vida nativa, ningún ecosistema, ningún signo de adaptación biológica. NYX-Bar no era un mundo, era una advertencia cósmica. Y entonces llegaron los humanos. No con fanfarria. No con arrogancia. Simplemente llegaron. El consorcio ya había trabajado con ellos antes. Eran considerados útiles, resistentes para ciertos entornos, pero biológicamente mediocres. Su planeta natal era clasificado como moderadamente peligroso, aunque nada comparado con mundos extremos del borde galáctico. Los humanos sobrevivían, sí, pero siempre con ayuda de tecnología. O eso se creía. Cuando la nave humana aterrizó, los observadores no prestaron demasiada atención. Asumieron que los verían descender con su propia versión de armaduras térmicas. Quizás menos avanzadas, quizás más voluminosas, pero necesarias. Sin embargo, cuando la compuerta se abrió, algo no encajó. No hubo luces de activación de trajes. No hubo sellos presurizados. No hubo campos térmicos individuales. Solo una figura humana avanzó hacia la rampa. Los sensores se dispararon de inmediato. Temperatura corporal expuesta, incompatible con supervivencia. Protección externa, inexistente. Riesgo biológico, total. Los sistemas del consorcio marcaron error. Repitieron cálculos. Reiniciaron protocolos. Nada cambiaba. La lectura era clara y absurda al mismo tiempo. El humano descendió al suelo helado sin armadura. Su piel quedó expuesta al viento asesino. Sus pies tocaron la superficie congelada del planeta. El aire letal llenó sus pulmones. Cualquier otra especie habría muerto antes de dar el segundo paso. Pero el humano no cayó. No gritó. No se desplomó. No entró en shock térmico. Caminó. Caminó con pasos firmes, tranquilos, como si el planeta no fuera una sentencia de muerte, sino un paisaje incómodo. Su respiración era visible, lenta, controlada. Su cuerpo reaccionaba, sí, pero no colapsaba. Los sensores mostraban ajustes internos imposibles, circulación redistribuida, consumo energético acelerado, respuestas fisiológicas que ningún modelo galáctico había previsto. El consorcio observaba en silencio absoluto. Los exploradores, encerrados en armaduras que apenas los mantenían con vida, miraban incrédulos.
Aquella escena no solo desafiaba la biología conocida. Desafiaba el sentido común galáctico. NYX bar debía matar. NYX bar siempre mataba. El humano se detuvo, se inclinó ligeramente y tocó el suelo con la mano desnuda. El hielo crujió bajo sus dedos. Los sensores esperaron la necrosis inmediata. No ocurrió. El humano retiró la mano, la flexionó lentamente y continuó avanzando. Su cuerpo emitía calor, sí, pero no luchaba desesperadamente contra el ambiente. Se adaptaba. Como si aquel frío no fuera un enemigo, sino una condición más. En los registros históricos del consorcio no existía nada parecido. Ese fue el momento exacto en el que NYX bar dejó de ser solo un planeta muerto. Y se convirtió en la primera señal de que la humanidad había sido gravemente subestimada. El capítulo 1 terminó con una sola certeza registrada en los archivos galácticos. Si un humano podía caminar desnudo en el planeta donde el frío mata en segundos, entonces la galaxia no entendía realmente que era un humano. Los sensores dijeron imposible. Durante los primeros segundos, nadie en el consorcio interestelar habló. No por asombro, sino porque los sistemas automáticos habían entrado en estado de alerta máxima. No una, sino cientos de alarmas silenciosas comenzaron a ejecutarse en segundo plano, comparando datos, descartando errores, buscando una explicación que no implicara una violación directa de las leyes biológicas conocidas. Las lecturas no coincidían con ningún escenario registrado. El humano seguía caminando sobre la superficie de NYX bar, expuesto por completo a un ambiente que había sido clasificado como instantáneamente letal. Los sensores térmicos mostraban cómo el frío intentaba robarle energía al cuerpo, cómo el aire cortante intentaba colapsar sus tejidos, y aún así, el sistema nervioso humano respondía con una eficiencia inquietante. No era resistencia pasiva. Era regulación activa. El cuerpo humano no estaba aguantando el frío. Estaba reorganizándose frente a él. Los modelos galácticos asumían que toda forma de vida avanzada dependía de estabilidad ambiental o de tecnología externa para compensar condiciones extremas. La idea de que un organismo complejo pudiera reajustar su metabolismo, su circulación y su respuesta neural en tiempo real, sin asistencia mecánica, había sido descartada hacía milenios como biológicamente inviable. Y sin embargo, allí estaba. Los sensores mostraban cómo el flujo sanguíneo del humano se redistribuía hacia órganos vitales. Cómo su piel reducía la pérdida de calor en zonas críticas. Cómo ciertos tejidos generaban energía térmica a un costo metabólico que ninguna otra especie habría podido sostener sin colapsar. Cada segundo, su cuerpo tomaba decisiones microscópicas para seguir funcionando. No había pánico químico. No había señal de dolor extremo paralizante. No había fallo sistémico. El consorcio comenzó a comprender que no estaba observando una anomalía, sino una adaptación. El viento de NYX bar aumentó de intensidad. Las partículas de hielo golpeaban la superficie como proyectiles invisibles. Incluso los exploradores protegidos tuvieron que retroceder hacia zonas de resguardo. Sus armaduras, diseñadas para condiciones extremas, empezaban a mostrar signos de estrés estructural. El humano, en cambio, simplemente ajustó su postura. Su paso se volvió más firme. Su respiración, más profunda. Su cuerpo reconoció el cambio ambiental y respondió como si aquello no fuera una amenaza inesperada, sino una variable conocida. Los sistemas de análisis biológico del consorcio comenzaron a fallar, no por daño físico, sino porque no existían parámetros suficientes para procesar lo que estaban viendo. Las bases de datos comparaban al humano con especies de mundos volcánicos, con organismos de océanos hiperdensos, con criaturas de atmósferas corrosivas, y ninguna coincidencia superaba el 5%. La conclusión era perturbadora. La humanidad no encajaba en ningún extremo galáctico conocido, porque había evolucionado en todos ellos a lo largo de su historia. Los registros comenzaron a incorporar datos históricos humanos. Se activaron archivos antiguos que, hasta ese momento, habían sido considerados irrelevantes. Glaciaciones, edades de hielo, continentes enteros cubiertos por kilómetros de nieve. Migraciones a través de tundras mortales. Supervivencia sin tecnología avanzada, sin protección artificial, sin adaptación genética dirigida. El frío no había sido un evento aislado para los humanos. Había sido un maestro recurrente.
Mientras los exploradores observaban desde la seguridad relativa de sus trajes, el humano se detuvo nuevamente. Esta vez no tocó el suelo. Simplemente permaneció quieto, permitiendo que el viento helado envolviera su cuerpo por completo. Los sensores mostraron un descenso térmico abrupto, seguido de una estabilización imposible. El sistema marcó otra alerta. Adaptación sostenida detectada. Aquella línea de datos fue suficiente para cambiar la naturaleza de la misión. NYX-Bar ya no era solo un planeta muerto. Se estaba convirtiendo en un laboratorio involuntario, uno que revelaba una falla crítica en la comprensión galáctica de la vida. El consorcio comenzó a hacer una pregunta que nunca antes había sido necesaria. Si este frío extremo no era suficiente para quebrar a un humano, ¿qué condiciones sí lo serían? El humano regresó lentamente hacia la base provisional. Su piel mostraba signos visibles del ambiente, sí, pero no daño irreversible. Su fisiología había resistido lo que ninguna simulación había considerado posible. Cuando cruzó el perímetro de seguridad, los sensores dejaron de emitir alertas. No porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque ya no sabían cómo clasificarlo. En los archivos del consorcio, una nueva etiqueta fue añadida a la especie humana, aún sin nombre definitivo, pero con una nota preliminar que resonaría en todos los niveles de mando. La biología humana no falla bajo condiciones extremas. Aprende. Y con esa sola observación, la galaxia dio su primer paso hacia una verdad incómoda. Tal vez NYX-Bar no era un mundo imposible. Tal vez siempre había estado esperando a la especie correcta. El error de la biología galáctica. La actualización de los archivos del consorcio interestelar no fue inmediata. No porque faltaran datos, sino porque aceptar los datos implicaba aceptar un error que llevaba milenios sin ser cuestionado. La biología galáctica se había construido sobre un principio fundamental. Cada especie sobrevivía dentro de un rango estrecho de condiciones, y todo lo que quedaba fuera de ese rango requería tecnología para no convertirse en una sentencia de muerte. La humanidad acababa de romper ese principio sin esfuerzo aparente. Los sistemas de análisis profundizaron en los registros obtenidos durante la caminata del humano sobre NYX-Bar. Millones de microlecturas se desplegaron en tiempo real. Contracciones musculares mínimas, respuestas nerviosas aceleradas, variaciones hormonales diseñadas no para huir del entorno, sino para integrarlo en el funcionamiento normal del cuerpo. El frío no estaba siendo combatido. Estaba siendo incorporado. Las especies del consorcio observaban desde el interior de la base térmica, envueltas en capas de aislamiento que apenas lograban mantener una temperatura funcional. Para ellas, el planeta seguía siendo hostil, opresivo, letal. Para el humano, NYX-Bar se comportaba como un entorno exigente, sí, pero no incompatible con la vida. Los análisis comparativos comenzaron a revelar algo aún más inquietante. La respuesta fisiológica humana no era extrema, sino eficiente. No había un gasto energético descontrolado, no había señales de colapso inminente. El cuerpo humano había encontrado un equilibrio dinámico entre pérdida y generación de calor, entre exposición y control. Eso no era resistencia. Era optimización. Los expertos del consorcio revisaron antiguos axiomas biológicos que habían sido aceptados sin cuestionamiento. Uno de ellos afirmaba que la complejidad cognitiva y la resiliencia ambiental rara vez coexistían sin asistencia tecnológica. La humanidad demostraba lo contrario. Su capacidad mental no se había desarrollado a pesar de su entorno, sino a causa de él. Los archivos históricos de la Tierra comenzaron a ocupar más espacio en los servidores galácticos que cualquier otro planeta previamente estudiado. Se revisaron épocas completas en las que los humanos habían sobrevivido sin refugios adecuados, sin conocimiento científico avanzado, enfrentándose a climas que cambiaban de manera violenta y constante. El patrón era claro. Cada crisis ambiental había eliminado a los menos adaptables. Cada superviviente había transmitido no solo genes, sino conductas. La biología galáctica había subestimado un factor clave, la adaptabilidad conductual como fuerza evolutiva primaria. Mientras otras especies se especializaban en entornos estables, los humanos habían evolucionado en un planeta que nunca dejó de cambiar. Frío extremo, calor abrasador, escasez, depredadores, catástrofes naturales. Todo en un solo mundo. NYX-Bar no era más extremo que el pasado acumulado de la Tierra. Solo era más constante. Mientras los análisis continuaban,
una nueva tormenta térmica comenzó a formarse en el horizonte. Los sensores la identificaron como un evento capaz de atravesar incluso los trajes criogénicos más avanzados. La base entró en protocolo de confinamiento total. Para las especies del consorcio, aquella tormenta representaba una amenaza directa a la misión. El humano observó el fenómeno sin urgencia. Su cuerpo reaccionó antes de que los sistemas externos emitieran alertas. La postura cambió, la respiración se ajustó, la producción térmica interna se incrementó de forma precisa. No había improvisación. Cada respuesta parecía el resultado de una memoria biológica profunda, como si aquel tipo de frío ya hubiera sido experimentado incontables veces. Cuando la tormenta alcanzó la base, los campos térmicos comenzaron a fluctuar. Los trajes de los exploradores entraron en ciclos de emergencia. El ambiente se volvió caótico, silencioso y mortal al mismo tiempo. El humano permaneció de pie. Los sensores registraron el dato más perturbador hasta ese momento. Durante el pico máximo de la tormenta, la eficiencia metabólica humana aumentó. No como reacción desesperada, sino como ajuste natural. El cuerpo no solo resistía. Funcionaba mejor bajo presión. Esa lectura fue el punto de quiebre. La biología galáctica no estaba incompleta. Estaba equivocada. La humanidad no podía ser clasificada como una especie de rango medio, ni como una excepción puntual. Representaba un tipo distinto de vida, una que no dependía de la estabilidad del entorno, sino de su capacidad para sobrevivir al cambio constante. Cuando la tormenta se disipó, la base seguía en pie gracias a protocolos artificiales. El humano seguía en pie gracias a sí mismo. En los registros finales del día, el consorcio añadió una anotación que nunca antes había sido necesaria en ningún archivo biológico. La humanidad no se adapta a mundos extremos. Convierte lo extremo en normal. Y con esa sola frase, la galaxia comenzó a comprender que su mayor error no había sido subestimar un planeta, sino no haber entendido nunca al mundo que creó a los humanos. Cuando el frío dejó de ser el enemigo. El cambio no ocurrió con una declaración oficial ni con una orden transmitida por los canales del consorcio. Ocurrió de manera silenciosa, inevitable, como ocurren los ajustes reales cuando la realidad deja sin opciones a la teoría. NYX-bar seguía siendo letal para casi todas las especies presentes. Las tormentas térmicas se sucedían con una regularidad cruel. Los campos de contención debían ser recalibrados varias veces al día. Los trajes criogénicos, pese a su sofisticación, mostraban fatiga acumulada. Cada hora en la superficie era una lucha constante contra un entorno que exigía energía, atención y precisión absolutas. Sin embargo, para los humanos, algo había cambiado. No porque el planeta se hubiera vuelto menos hostil, sino porque había dejado de ser prioritariamente peligroso. El frío seguía allí, intenso, omnipresente, pero ya no dictaba cada decisión. Los humanos comenzaron a moverse con mayor libertad, explorando zonas que el consorcio había marcado como inaccesibles incluso con protección total. Las primeras operaciones de rescate no fueron planificadas. Fueron necesarias. Durante una de las tormentas más severas registradas desde la llegada de la flota, varios exploradores quedaron atrapados fuera del perímetro de seguridad. Sus trajes entraron en ciclos de emergencia, drenando energía a una velocidad alarmante. Los protocolos indicaban retirada inmediata, pero el entorno no permitía una extracción rápida. Los sensores del consorcio mostraron un desenlace estadísticamente inevitable. Y aún así, los humanos salieron. No con armaduras adicionales. No con refuerzos térmicos improvisados. Salieron con el mismo equipamiento mínimo que habían usado desde el principio. Sus cuerpos se movían con precisión, no con urgencia. Ajustaban rutas, usaban el terreno, aprovechaban zonas de menor exposición. Donde otras especies veían un desierto de muerte, los humanos identificaban patrones, corrientes de viento, acumulaciones de hielo más estables, sombras térmicas. Uno a uno, los exploradores fueron recuperados. Las lecturas biométricas mostraban algo inquietante. Mientras los sistemas externos de los rescatados estaban al borde del colapso, los humanos mantenían parámetros estables. No óptimos, pero funcionales. Su biología no exigía condiciones ideales. Solo exigía continuidad. Ese fue el momento en el que la percepción galáctica se quebró definitivamente.
NYX-bar ya no era solo un riesgo que debía ser mitigado con tecnología. Era un entorno que los humanos podían atravesar, comprender y dominar sin depender completamente de sistemas artificiales. Para el consorcio, aquello representaba una ventaja estratégica imposible de ignorar. Las misiones de exploración se reestructuraron. Los humanos pasaron de ser observadores a convertirse en operadores principales. Se les asignaron tareas que ninguna otra especie podía realizar sin un consumo energético desproporcionado. Instalación de balizas en zonas expuestas. Reparación de estructuras durante tormentas activas. Exploración de regiones donde los sensores fallaban por interferencias térmicas extremas. Y en cada caso, los resultados se repetían. Donde la tecnología fallaba, el cuerpo humano compensaba. Donde el cálculo era insuficiente, la experiencia adaptativa funcionaba. Los archivos tácticos comenzaron a llenarse de observaciones inquietantes. Los humanos no solo sobrevivían en NYX-bar. Aprendían. Ajustaban tiempos, modificaban comportamientos, optimizaban rutas. Cada día en el planeta los hacía más eficientes, no más frágiles. Para las demás especies, la exposición prolongada era acumulativa y destructiva. Para los humanos, era formativa. El frío dejó de ser tratado como un enemigo absoluto y pasó a ser una variable más del entorno operativo humano. Algo a considerar, no algo a temer. Esa diferencia conceptual cambió toda la logística de la misión. El consorcio, enfrentado a datos irrefutables, autorizó una decisión sin precedentes: establecer una base de operaciones permanente bajo liderazgo humano en la superficie de NYX-bar. No por confianza política, sino por necesidad práctica. Los informes internos lo decían con claridad fría. Si la misión debía continuar, los humanos eran indispensables. Y con esa decisión, algo más profundo comenzó a inquietar a los altos niveles del consorcio. Si los humanos podían funcionar en un planeta clasificado como de extinción térmica, ¿qué otros entornos considerados imposibles podrían dejar de serlo en su presencia? NYX-bar estaba dejando de ser un límite. Se estaba convirtiendo en una demostración. En los registros finales del ciclo operativo, una nota fue añadida a los archivos estratégicos, breve pero cargada de implicaciones. Cuando el frío deja de ser el enemigo, el entorno deja de decidir quién puede existir. Y por primera vez, la galaxia empezó a comprender que los humanos no solo sobrevivían en mundos extremos. Los convertían en terreno utilizable. La verdad que la galaxia evitó. El Consorcio Galactic no era ajeno a las verdades incómodas. A lo largo de su historia había aceptado que civilizaciones enteras podían desaparecer, que imperios colapsaban y que la vida no seguía un camino justo ni predecible. Sin embargo, lo que la humanidad obligaba a enfrentar no era una tragedia más, sino una falla conceptual profunda. Durante demasiado tiempo, la galaxia había definido el peligro en términos simples. Fuerza superior. Tecnología aplastante. Capacidad de destrucción inmediata. Bajo ese marco, la humanidad no encajaba. No poseía armas biológicas naturales, no dominaba su entorno de origen desde el principio, no mostraba una agresividad constante hacia todo lo que encontraba. Y, sin embargo, los datos ya no dejaban lugar a dudas. La humanidad no representaba una amenaza porque fuera violenta. Representaba una amenaza porque era inevitable. Los analistas comenzaron a revisar conflictos históricos en los que los humanos habían participado, no buscando victorias espectaculares, sino patrones. Lo que encontraron fue inquietante por su coherencia. En cada enfrentamiento, la humanidad comenzaba en desventaja. En cada crisis, sufría pérdidas iniciales significativas. En cada escenario, parecía estar al borde del colapso. Y aún así, siempre regresaba. No igual. No intacta. Regresaba modificada. Donde otras especies se quebraban ante el fracaso repetido, la humanidad lo absorbía. Cada derrota añadía información. Cada error se convertía en una variable corregida. No existía un punto claro donde el costo superara la voluntad de continuar. Ese rasgo no aparecía en el ADN. No podía aparecer. Era el resultado de una historia sin respiro, de una evolución sometida a presión constante, de una cultura que había normalizado la idea de que sobrevivir no era un estado, sino una acción continua.
El consorcio comprendió entonces que había evitado una pregunta esencial durante demasiado tiempo. ¿Qué ocurre cuando una especie no evoluciona hacia la estabilidad, sino hacia la resistencia permanente? La respuesta estaba frente a ellos. La humanidad no necesitaba dominar la galaxia para ser peligrosa. Bastaba con que existiera dentro de ella. Su mera presencia alteraba los equilibrios, obligaba a adaptarse a quienes la rodeaban, introducía una variable imposible de congelar en modelos estáticos. Los depredadores entendían esto mejor que nadie. Para ellos, el peligro no residía en la fuerza inmediata del humano, sino en su tendencia a convertir cualquier entorno en un campo de aprendizaje. Un depredador puede calcular riesgos cuando el enemigo sigue reglas. La humanidad no seguía reglas fijas. Las escribía, las rompía y las reescribía según la necesidad. Eso convertía cualquier confrontación futura en una apuesta sin límite claro. Los registros comenzaron a mostrar un patrón final, uno que el consorcio había pasado por alto de manera sistemática. Cada especie extinguida por la expansión humana no había sido aniquilada en una guerra total. Había sido superada gradualmente. Incapaz de adaptarse al ritmo de cambio que la humanidad imponía de forma indirecta. La humanidad no destruía mundos. Los volvía obsoletos. Esa era la verdad que la galaxia había evitado. No existía forma segura de contener a una especie cuyo principal recurso era el aprendizaje acelerado bajo presión. No existía tratado capaz de congelar su evolución. No existía victoria definitiva contra una civilización que incorporaba cada derrota como parte de su identidad. El consorcio dejó de preguntarse si la humanidad era buena o mala, agresiva o pacífica, aliada o enemiga. Esas categorías eran irrelevantes. La humanidad era una fuerza de persistencia. Un fenómeno evolutivo que no buscaba imponerse, pero que tampoco aceptaba desaparecer. Una especie que avanzaba no por superioridad, sino por desgaste existencial, sobreviviendo a todo lo que no lograba adaptarse a su presencia. En ese momento, la clasificación genética fue archivada definitivamente. El consorcio entendió que no estaba ante una especie que pudiera ser medida por estándares biológicos tradicionales. Lo que enfrentaban no era un conjunto de organismos. Era una trayectoria histórica viva. Y la galaxia, por primera vez, tuvo que aceptar una conclusión inquietante. El verdadero peligro no era una especie que mata rápido. Era una especie que nunca deja de aprender. El nombre que nunca quisieron registrar. El Consorcio Galactic no tomó la decisión de inmediato. Durante ciclos completos, las cámaras de deliberación permanecieron activas, analizando no solo datos, sino consecuencias. Clasificar a una especie no era un acto simbólico, era una declaración que definía cómo la galaxia debía relacionarse con ella. Aliado, recurso, amenaza, curiosidad científica. Cada categoría implicaba derechos, límites y, en muchos casos, protocolos de exterminio preventivo. La humanidad no encajaba en ninguna. Los informes finales descartaron por completo los parámetros tradicionales. No había una agresividad constante que justificara la etiqueta de amenaza inmediata. Tampoco una pasividad suficiente para considerarla inofensiva. No era una especie dependiente de tutela, ni una civilización que pudiera ser contenida mediante acuerdos estáticos. La humanidad se movía. Siempre. Incluso cuando parecía quieta. Los depredadores habían sido retirados de la cámara de observación, no por seguridad del humano, sino por la estabilidad emocional de las demás especies. Su comportamiento instintivo se había vuelto demasiado evidente. No atacaban. No provocaban. Evitaban. Y en el lenguaje silencioso de la biología galáctica, evitar era una forma de respeto que solo se otorgaba a fuerzas imposibles de ignorar. El humano fue escoltado fuera de los entornos de prueba sin ceremonia. No recibió honores ni castigos. No parecía esperar ninguno. Su fisiología mostraba signos de cansancio acumulado, pero no de tensión. Como si hubiera atravesado situaciones similares antes, en otros contextos, en su propio mundo, donde sobrevivir nunca fue una excepción. El consorcio comprendió entonces una verdad final. La humanidad no necesitaba ser reconocida como superior. Su existencia ya era suficiente. Las discusiones finales giraron en torno a una sola pregunta: ¿cómo se clasifica algo que no puede ser definido por lo que es hoy, sino por lo que será mañana después del próximo conflicto? No hubo consenso inmediato.
Algunas especies exigieron restricciones severas. Otras propusieron aislamiento. Hubo quienes sugirieron vigilancia constante, temiendo que la humanidad, una vez consciente de su efecto en la galaxia, acelerara su expansión. Pero los depredadores más antiguos, aquellos que raramente intervenían en política, emitieron un juicio unánime. No se caza aquello que aprende de cada herida. No se provoca aquello que sobrevive incluso cuando pierde. Ese criterio fue decisivo. La clasificación final no apareció en los registros públicos durante un largo tiempo. No porque fuera secreta, sino porque nadie quería ser el primero en escribirla. Nombrar algo así implicaba admitir que la galaxia no estaba preparada para enfrentarlo bajo sus propias reglas. Finalmente, el archivo fue sellado. La humanidad no fue registrada como especie depredadora. No fue catalogada como amenaza bélica. No fue incluida en los protocolos de contención biológica. Recibió una categoría única, creada solo para ella. Entidad de supervivencia absoluta. No una fuerza de destrucción. No un conquistador inevitable. Sino una forma de vida cuya continuidad no podía ser detenida sin consecuencias imprevisibles para el equilibrio galáctico. Cuando el humano abandonó la estación, no hubo escoltas armados siguiéndolo de cerca. No fue necesario. Las rutas comerciales ajustaron sus trayectorias de manera discreta. Los mundos de muerte actualizaron sus protocolos de contacto. Los depredadores, incluso aquellos que jamás habían cedido territorio, aprendieron a reconocer la señal invisible de su presencia. No era miedo. Era prudencia. La galaxia siguió girando. Nuevas guerras surgieron. Antiguos imperios cayeron. Pero algo había cambiado de forma irreversible. En cada planificación estratégica, en cada simulación de expansión, aparecía una variable imposible de eliminar. Humanidad. No como enemigo declarado. No como salvador. Sino como recordatorio constante de que la vida más peligrosa no siempre es la que mata más rápido, sino la que se niega a desaparecer, sin importar cuántas veces deba reconstruirse a partir de sus propias ruinas. Y así, sin fanfarrias ni proclamaciones, la galaxia aprendió una lección que jamás figuró en los tratados oficiales. Algunos depredadores nacen. Otros se forjan. Pero los más peligrosos son aquellos que sobreviven a todo. Y recuerdan cómo hacerlo.